La Plaza en Llamas. Buenas noches, bienvenidos. Son las 9 de la noche y os habla Ricard Arís desde los estudios de Agorasol Radio y del canal 33 en el corazón de Madrid. Las elecciones gallegas y vascas han dejado algunas cosas claras en el panorama político, pero lo fundamental es que el Partido Socialista sigue su caída en picado. Llevan ya 4 elecciones consecutivas perdiendo votos y escaños y posiblemente en las catalanas ocurra un poco lo mismo. Pero el problema del PSOE no es ni la crisis, tampoco es el 15M, ni el PP, ni siquiera Rubalcaba. El problema del PSOE es que no se sabe a dónde va ni qué ofrecer a sus votantes. En muchos foros apenas, de hecho, se les distingue del Partido Popular. Varios periodistas de renombre, por cierto, como Soledad Gallego Díaz o Iñaki Gabilondo, hoy comentan lo que ya aventuró hace prácticamente un año Carlos Carnicero. El PSOE debe iniciar un debate ideológico para trazar un camino, más allá de nombres o de familias internas. Porque si no ofreces un camino a seguir, difícilmente conseguirás que nadie te siga. A malas, también puedes optar por un candidato pintoresco y escandaloso, de los que resaltan ellos mismos por encima del partido y que llame la atención sin aportar ningún contenido interesante, un hombre cuya extravagancia haga olvidar la falta de ideología o de escrúpulos. Es por ello que aquí, en la Plaza en Llamas, apostamos claramente por el pitoniso Sandro Rey como nuevo secretario general del Partido Socialista. No olvidemos que puede ver el futuro, que tiene un indudable carisma ante las cámaras y que probablemente, eso es su opinión personal, pero probablemente, peor que Rubalcaba, no lo iba a hacer. Así que si nos estás viendo, Sandro, por una vez, llama tú al teléfono que ves en pantalla y pregunta por Alfredo. Él ya sabe por qué. Estáis viendo el canal 33, estáis escuchando Agorasol Radio y esto es La Plaza en Llamas. Esta semana tengo el placer de contar aquí, en la Plaza en Llamas, como tertuliana, a una persona que todavía se está riendo, Sara Sánchez. Muy buenas noches. Hola, Ricard, buenas noches. Bienvenida, Sara Sánchez, ya la conocéis en la Plaza en Llamas, porque ha venido tanto a la radio como aquí a la tele alguna vez. Ella es politóloga, ¿sabéis? Ese momento clave en que tengo que fijar mis ojos en el guión para saber exactamente lo que es mi invitado. Decía, politóloga de ideología de centro-izquierda y tertuliana habitual de Agorasol Radio, que en Twitter es Sara San-H. También ha venido aquí a la Plaza en Llamas, bueno, muchas gracias por venir, decía, a la Plaza en Llamas también ha venido Vania Bravo, concejal socialista de Pozuelo y miembro de la ejecutiva del PSM, que en Twitter es 77 Vania, con una arroba adelante. Vania, muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Ricardo. Y también para completar esta mesa de debate tenemos a alguien que también ha venido, de hecho coincidió con Sara en el primer programa de La Plaza en Llamas aquí en la televisión, en el canal 33, Ricardo Pérez, mi tocayo. Buenas noches, Ricardo, aquí andamos, a ver qué tal, ¿a quién quemamos hoy? ¿A quién quemamos hoy en la hoguera? Sí, señor, bueno, os lo recordaré, mi tocayo Ricardo Pérez es enfermero, estudiante de Ciencias Políticas por la UCM y responsable del grupo de estudiantes de UPyD. Señores, por cierto, nuestra compañera María Araiz se encargará una vez más de las redes sociales. Muy buenas noches, María. Buenas noches a todos. Os queríamos recordar a todos los que nos estáis escuchando a través de Agorasol Radio, los que nos estáis viendo a través del canal 33, que podéis participar en Twitter con la cuenta @Agorasol Radio y @La Plaza en Llamas. Pues bueno, ya no queda nada más, así que antes de que venga el abogado de Sandro Rey a ponerme una denuncia, diremos eso de que arda la plaza.
El pasado jueves se celebraron las elecciones vascas y gallegas con suerte desigual para sus participantes. Destacó la aparición de dos nuevas fuerzas políticas, Anova en Galicia y Bildu en el País Vasco, que se llevaron un buen pellizco del pastel, con 9 escaños la primera y con 21 la segunda. En Galicia el PP revalidó su mayoría absoluta con 3 escaños más, pero perdiendo más de 100.000 votos, si no tengo mal entendido, mientras que en el País Vasco venció el PNV, dejando un Parlamento vasco dividido en 4 grandes partidos, lo que obligará al PNV a tener que pactar sí o sí. El UPyD consiguió la 5ª posición en el Parlamento vasco, manteniendo su escaño a pesar de perder algunos votos, y en Galicia no consiguió el escaño perseguido. Empecemos con estas elecciones gallegas. Hacerme, por ejemplo, una pequeña valoración de este resultado electoral, Sara. Bueno, lo principal a destacar justo aquí en las elecciones gallegas es la caída estrepitosa del PSOE. Ha perdido más de 200.000 votos. El PP es verdad que ha perdido 135.000, están como niños con zapatos nuevos, pero han perdido 135.000 votos. Básicamente ha perdido todo el mundo, menos Anova, lo cual nos da cierta medida de qué es lo que está buscando la gente, ¿no? Y qué es lo que no está encontrando. Ricardo. Yo estoy bastante de acuerdo con Sara, es decir, aquí el reto para el PP era al menos salvar los muebles, por así decirlo, en Galicia, que no la factura, bueno, que el gobierno de Rajoy no le pasara mucha factura a Feijóo. Se ha visto que la gente ha votado puede más en clave autonómica en este caso y no tanto como voto de castigo a nivel nacional. El PSOE yo creo que porque la ha pillado un poco a contrapié, es decir, se adelantaron las elecciones, no tenían un candidato fijo, puede que el trabajo de la oposición tampoco haya sido muy efectivo, pues no ha sabido vender su programa y sus ideas. Y luego, como decía Sara, el claro vencedor yo creo que es Alternativa Galega, es decir, ha sido una irrupción que en mes y medio ha conseguido una brutalidad de resultados. Además, viniendo de una decisión del BNG, que podía haber así la duda de si votó al BNG o votó Alternativa, yo creo que ha dado la sorpresa y bueno, será interesante ver a ver qué oposición hace. Vania, ¿qué nos cuentas tú del PSOE en Galicia? Bueno, coincido bastante. Yo creo que ahora mismo en época de crisis tienes que tener el voto muy claro. A la hora de ir a votar no puedes estar en medias tintas, y sí que todos los partidos tradicionales han visto afectados, mucho más el Partido Socialista y el BNG. El Partido Socialista está en un momento delicado, porque no ha sabido recoger a lo mejor una alternativa firme de oposición a nivel nacional, y también eso le ha afectado. El Partido Popular sí que ha bajado en votos, lo que pasa que el reparto lo ha beneficiado. Entonces la gente de derechas tiene muy claro que sigue votando a la derecha, y ellos han ido a votar. El problema que tiene es la gente de izquierdas. La gente de izquierdas ha ido a buscar el voto de la izquierda, en este lado ha aparecido Alternativa Galega, y no han encontrado en el PSOE a ese partido que le diese seguridad, le diese confianza y sobre todo que tuviese las cosas claras para ir a votar. La semana pasada Horacio Díez, aquí en la Plaza en Llamas, comentaba que esto del PP en Galicia era como cosa de meigas, porque no había explicación posible para saber cómo es que siempre gana el PP en Galicia, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros de esto? No es cosa de meigas, es que es un territorio que, bueno, pues por sus características sociales, económicas, etcétera, ha sido más propicio para los partidos de derechas, igual que Andalucía lo ha sido más para los de izquierdas. No, o sea, una cosa no quita la otra. Igual que el PP está sabiendo ganar terreno en Andalucía, el PSOE no lo está sabiendo hacer en Galicia. El PSOE ha gobernado una vez con el BNG, muy circunstancialmente, y lo que se ha encontrado ahora es que al haber dos cuestiones, una, tanta diferencia con el PP siendo el segundo partido, y segunda, una mayor fragmentación por la izquierda, se ha encontrado con que no tiene absolutamente ninguna posibilidad. Decía el otro día Rubalcaba, y para una cosa que tiene razón, le vamos a dar la razón, decía el otro día Rubalcaba que, bueno, que nunca habían ganado unas elecciones en Galicia, al menos de forma clara, y es cierto, o sea, nada más, en toda la historia nada más han gobernado una vez en Galicia, para una vez que tiene razón.
Ricardo, estabas asintiendo. Sí, exactamente. Yo creo que cuando estuvo gobernando con el BNG, con los nacionalistas la última vez, no realizaron una gestión lo suficientemente buena para que se grabara un buen recuerdo, por así decirlo, en los votantes, o no destacó, como ha podido pasar en el País Vasco. Es decir, yo creo que luego lo veremos más tarde, pero... Las coaliciones siempre pasan factura. Sí, está claro. Es decir, te atan y no te dejan desarrollar tu programa. Factura. Pero tenemos pocos casos de coaliciones que han repetido. Bueno, estaba el tripartit en Cataluña, pero bueno, ya acabó destruido totalmente después. Es decir, tuvo la consecuencia que luego tampoco tuvo ningún tipo de continuidad, ¿no? Exactamente. Pero lo que decía Sara, yo creo que mucho electorado de izquierda se ha ido a una alternativa un poco más radical, o que ha visto con muchas más ganas de hacer oposición, que ha sido AGE, y puede que sea una de las claves de por qué el PSOE no ha conseguido subir en Galicia. Vania. Sí, bueno, no hemos subido, yo soy del PSOE, no hemos subido y hemos bajado. Bueno, sí. Lo he intentado dar en versión positiva. Para rematarlos. Hemos bajado, pero sí, yo creo que, a ver, en el 2005, cuando se llegó a gobernar con el BNG, pues bueno, por una cosa o por otra, siempre el gobierno desgaste y siempre las coaliciones desgastan. En este caso, en el 2009... no es que se dio una imagen como perdedora, pero no es que perdiese. La cosa es que quien bajó fue el BNG y no se pudo hacer esa coalición, y entonces ahí es cuando gobernó el Partido Popular. El Partido Popular en todo esto pues tiene una posición muy fácil. Ellos siempre han tenido un voto más bien seguro, y el problema que tenemos siempre es el voto de izquierda-centro. Yo creo que yo soy no creo tanto en el centro, es izquierda-derecha, pero sí que veo que por mucho que haya subido el partido AGE, sí que lo que está aquí ha perdido, de todas maneras, ha perdido la izquierda, porque quien está gobernando es la derecha. Y por mucho que haya bajado el Partido Socialista y por mucho que haya subido AGE, no han recuperado tantos votos como para poder gobernar. Entonces aquí yo creo que por mucho que veamos que sí, que verdaderamente el Partido Socialista, la imagen está muy dañada y hay que solucionarlo, sobre todo porque hay muchos ciudadanos que quieren confiar en un partido recuperar esa confianza en un partido que tenga, pues a lo mejor, más de imagen de izquierda con posibilidad de gobernar, que es el problema que tiene ahora mismo la izquierda, que... Yo creo que no es tanto de izquierda, sino una alternativa. O sea, no creo que el voto en Galicia se haya radicalizado y por eso de repente ANOVA tenga un montón yo tampoco. de votos, sino que la gente ha visto que quizá el PSOE no es alternativa y sin embargo ANOVA era alternativa. Entonces han decidido votar a ANOVA por delante del PSOE. A lo mejor ha habido también un voto de castigo al PSOE votando a ANOVA. Yo creo que puede haber cierto sector de la población que, ya de que no vas a votar el PP, que es el único partido que recoge el voto de la derecha que tiene posibilidad de gobernar, y además con el sistema DONT de la ley electoral de Galicia aglutina todavía mucho más los escaños, pues exactamente la oferta de partidos de izquierdas, por así decirlo, eran 3, con lo cual dispersas el voto y a la hora de traducirse en escaños baja todavía más el número, con lo cual dispersas mucho más la fuerza. Claro, por eso decía que yo lo que creo es que el fracaso en estas elecciones es sobre todo de la izquierda, que sí que hay un partido que se ha visto claramente beneficiado, porque antes no existía, ahora ha subido y ha subido en un número importante, pero aún así el resultado es que gobierna el Partido Popular, en mayoría, y que las políticas que se van a adoptar son efectivamente de derecha, en este caso de derecha. Pero eso de quién es la culpa, o sea, quiero decir, la culpa es del ciudadano que no encuentra una alternativa en ese partido y por eso vota a otros. Yo en esto soy muy crítica. Y entonces fragmenta el voto. Sí, es que no creo que sea así. Yo no creo que sea porque fragmente el voto, yo creo que es porque la gente no... O sea, que aquí yo reparto la culpa para todo el mundo. Yo creo que efectivamente los que estamos en los partidos políticos tenemos una responsabilidad y tenemos que captar confianza y además rendir cuentas y ser pues coherentes con nuestra ideología y demás. Pero también yo creo que el ciudadano tiene parte de culpa. Tiene parte de culpa en el sentido de que ahora mismo la clase política que tenemos es la que nos merecemos. Si la gente no ha querido entrar en temas políticos, ha querido estar en otras cosas, porque a lo mejor pasaba de la política,
pues ha dejado que en los partidos políticos hubiese personas que a lo mejor no son de su agrado. Entonces yo creo que, efectivamente, creo que tienen bastante culpa los partidos políticos, pero somos muchos las personas que estamos y militamos en partidos políticos que tenemos nuestra vida al margen. Yo ahora circunstancialmente estoy controlada, pero yo soy he hecho sociología y soy socióloga. Entonces yo lo he visto como un proyecto de unos pocos años, pero yo tengo mi vida al margen. Entonces, y soy una de las pocas privilegiadas que tengo un cargo. Hay muchísimos, miles de militantes que no tienen ni un cargo y que tienen su vida al margen y que son ciudadanos. Vania, vamos a ver lo que dicen en las redes sociales, porque has dicho cosas muy interesantes o bastante polémicas que han saltado los ojos en plan amigo. Y a ver qué dicen las redes sobre lo que acabas de comentar. Eli Gallardo decía, el PP gallego también perdió 200.000 votos respecto de las generales de noviembre de 2011. ¿Apoyo a Rajoy? No. Hace una pregunta y dice, ¿ayudó Rubalcaba al PSOE gallego yendo a mitinear, dando una imagen de centralismo como hizo el PP en las autonómicas 2011? Además recomienda para todo el que lo quiera saber, ha puesto un link sobre una base de datos de coaliciones autonómicas del Observatorio de los Gobiernos de Coalición. Luego, el amigo despegante es tan friki de las elecciones como nosotros, ¿eh? Sí, es muy grande. Soy del Sur decía, el problema del PSOE es su falta de credibilidad en todos sus cuadros dirigentes tras el desastre Zapatero, todo se paga. Y decía también, parte de culpa de que gobierne la derecha en Galicia es por la infame ley electoral de Dont, que el PSOE se negó a reformar. Y Gonzalo Caro matizaba que AGE no es un partido, es una coalición de varios partidos, ANOVA, IU y ECUO. Sara estaba lamentándose porque siempre que alguien dice la ley Dont... Pero lo voy a... Cada vez que alguien dice ley Dont, muere el gatito de un politólogo. Por favor, vamos a llamarlo sistema Dont, que es lo que es, o, en fin... Porque no es una ley. Es un sistema de asignación de escaños, no es una ley, es un sistema de asignación de escaños. Y da igual decir ley que decir sistema. No me digáis que en 140 caracteres no se puede decir sistema en vez de ley. Puedes Vale. poner sist y punto. Entonces, primero, el sistema Dont no tiene toda la culpa de todo desde la guerra de Cuba para acá, o sea, que no lo tiene y que si usáramos Sandage o usáramos otro tipo de sistema de asignación de escaños tendría exactamente las mismas repercusiones, o sea, de verdad, no es así, o sea, la barrera electoral en Galicia es un 5%, con lo cual no pueden entrar ningún partido que tenga menos de un 5% de votos por circunscripción. Por circunscripción, que son bastantes votos. O sea, no podemos pretender echarle toda la culpa al sistema, ¿no? Y si te fijas en los resultados, si juntas las votaciones del PSOE, de AGE y del BNG, tienen menos votos que solo el PP. Con lo cual aquí no en este caso la ley es bastante representativa, además el sistema perdón. Has caído en tu propia trampa. No, estaba pensando en la ley electoral. La ley electoral, ahí sí, es bastante representativa. Okay. Gracias. No, lo que decía es que el sistema electoral gallego es mucho más representativo que el vasco, por ejemplo. El vasco tiene un número fijo de diputados por provincia y el gallego va en función de la población, con lo cual aquellos que tienen mayor población eligen más diputados, punto. Exactamente. Entonces, vamos a dejar de echarle toda la culpa al pobre Víctor Dont. No, porque el problema entonces es el del reparto por circunscripción. Pero no, es que en Galicia no hay absolutamente ningún problema de proporcionalidad. Hay un 30% de población que no ha ido a votar, entonces yo creo que vale, ahí está el sistema Dont, pero además del sistema Dont, pero igual que el PSOE ha bajado, no ha subido radicalmente tampoco recogiendo todos los votos, no, aquí ha habido... Que no, lo hemos dicho muy claro, o sea, han bajado todos. ¿Cuál es el problema? Que el segundo partido más votado tiene mucha distancia con el primero y que ha habido más fragmentación de la izquierda, pero eso no es culpa del pobre Víctor Dont. Que se debe estar revolviendo en la tumba. En la tumba, el pobrecito. Sí. No sé si ha muerto o no, yo creo que supongo que sí, pero... Sí, pues, pobre hombre debe estar ahí dando vueltas como una croqueta, digamos, ¿no?
Ha tenido cierta influencia al final porque el PP, con menos votos que las anteriores autonómicas, ha tenido 3 escaños más, que bueno, entre la gente que ha ido a votar exactamente y luego la concentración de voto que hemos hablado, el sistema de D'Hondt ahí sí puede favorecer ligeramente, pero no ha sido... Pero volvemos a lo exactamente, mismo, o sea, no ha sido realmente decisivo. es por la distancia que hay entre el primero y el segundo, que es bastante, o sea, el PP tiene un 45% de votos y el PSOE tiene un 20%, o sea, hay una distancia importante entre el primero y el segundo y hay una fragmentación mayor, y efectivamente el sistema D'Hondt prioriza a los partidos con más porcentaje de votos, pero no, o sea, que no tiene tantísima relevancia, de verdad, vamos a dejar de echarle la culpa. Pues entonces cambiamos de tema con el tema D'Hondt. ¿Qué opináis de lo que acaba de decir también Vania sobre, por decirlo así rápidamente, tenemos la teoría de los políticos que nos merecemos? Realmente los políticos que tenemos son porque los votamos, es decir, pero la gente en Galicia se ha decidido tener el PP, ahora ha votado más en clave autonómica que en clave nacional, lo que hemos comentado antes, es decir, Feijóo puede que no haya hecho una gestión tan pésima como está haciendo el gobierno central, y han decidido mantenerle porque, visto lo que está cayendo en el resto de España, han dicho nosotros que nos quedemos como estamos. Virgencita, que me quede como estoy. Yo creo que ha sido una de las claves de que han visto que no ha afectado tanto la crisis a Galicia porque se han tomado medidas antes. Y eso el PP lo ha hecho muy bien. Eli Gallardo decía antes que han sacado a mitinear a Rubalcaba y es una cosa que no deberían de haber hecho, o deberían de haber hecho muy poco. Sí, es decir, si tú estás diciendo que vas a actuar en clave autonómica, lo que no puedes hacer es sacar al líder al líder nacional. Ellos han... Y eso pasó lo mismo con Zapatero durante el mayo de las elecciones municipales y autonómicas y se estrellaron tremendamente. Pero porque es tener el foco muy equivocado. Si la gestión es muy buena a nivel nacional, es claro que evidentemente a ti el mensaje que te interesa posicionar es ese: mi gestión a nivel nacional está siendo muy buena, a nivel de comunidad autónoma también lo será. Pero si a nivel general ni estás haciendo oposición, ni la gestión que la gente recuerda fue buena, pues presenta alternativas, habla de cuando gobernasteis, que la gente no tiene mal recuerdo del gobierno del BNG y el PSOE, en fin, cambia un poquito el frame, ¿no? De hecho, si os fijasteis en la presentación de la campaña de Feijóo, en el cartel que estaba Feijóo no estaba ni el símbolo del PP, ni se hacía mención ninguna al gobierno central, por así decirlo. Ha intentado despegarse completamente, incluso muchos mítines han hecho separados. Rajoy está en una provincia de Galicia y Feijóo en otra. Curioso, lo han hecho muy bien. Se lo han hecho muy bien. El Partido Popular en eso hay que reconocerlo, que lo ha hecho muy bien. Y le ha salido redondo. Ahora mismo, cuando se está en el gobierno, encima del gobierno de la nación, con todo lo que está cayendo, con todos los recortes, con todos los pilares del estado de bienestar que están atacando, no era el momento para llevar a Rajoy para presentar al candidato. Pasemos, si queréis, al siguiente tema de las elecciones vascas. ¿Cómo las valoráis? No sé si en Twitter nos han comentado algo de lo hasta ahora dicho. María, sí, ¿algo nuevo? Sí, sobre el sistema electoral, y no leí dónde iba eso. Dice, Eli Gallardo dice: la fórmula electoral de Jorge Urdanov merece un comentario de Sara. ¿Perdón? Dice, porque representa votos blancos y mucho más. La fórmula electoral de Jorge Urdanov. Sí, sí. Pero, en fin, es que es como todos tienen sus ventajas. Si queréis esta conversación la continuáis en Twitter. Sí. Y Gonzalo Caro dice que está muy de acuerdo contigo, que el problema suele tener más que ver con el tamaño de las circunscripciones. Sí. Pues nada, ¿qué opináis, amigos, de las elecciones vascas? Bueno, se preveía... perdona, también había otra pregunta. Sí. Sí, Alberto Sotillos decía si se quejará ahora UPyD del sistema electoral cuando el País Vasco se ha beneficiado. Bueno, yo sobre eso tengo una cuestión que decir. UPyD propuso cambiar el sistema electoral vasco y hacer de circunscripción única, aun cuando le era contrario a sus intereses. Lo que es justo es que cada voto valga lo mismo y sea representativo el Parlamento, no que beneficie a un partido. Es lo que se pide también a nivel nacional y, bueno, aún así intentan tildarnos de populistas, de demagogos y de que es nuestro interés, pero la intención es que cada voto valga lo mismo. Es curioso también, me sorprendía, porque en teoría la evolución de UPyD debería haber dado un aumento de votos y quizá algún escaño más en el País Vasco, incluso conseguir alguno en Galicia, pero no se consigue ni una cosa ni la otra. Sí, de hecho, bueno, tanto el País Vasco como Galicia y Cataluña ahora próximamente son plazas que no son tan favorables como nos puedan ser o Madrid o Valencia o muchas ciudades de Andalucía. Es decir, el voto de Unión Progreso y Democracia es un voto muy urbano, sobre todo de ciudades muy grandes. Si analizas las estadísticas del CIS, casi todas las personas que votan UPyD se encuentran en poblaciones bastante grandes, urbanas y que tienen una media de edad entre los 18 y los 50 años, es decir, son personas que no están
tan atados, por así decirlo, no a la historia de España, sino a la tradición de voto de PP-PSOE, que son menos cautivos de estos dos partidos. Entonces yo creo que encontraron esta alternativa y cada vez más gente se va sumando. De hecho, las encuestas a nivel nacional le van dando un aumento. Bueno, perdón, habéis perdido 700 votos. Sí, bueno, pero como te digo, Euskadi, pero todos los partidos... No digamos que vamos aumentando. No, pero a nivel nacional te digo que ahora las últimas encuestas que han salido El País, Cadena Ser, etcétera... Bueno, perdona, las encuestas decían que ibais a sacar ¿cuántos? 3, 4, 5 escaños. Pues no, todas las encuestas nos daban 0,1, incluso algunas nos daban O ninguno. sea, bueno, y vosotros decíais, si no dan 0,1, Sí, bueno, será que tenemos 5. Es como todos los partidos, es como todos los partidos. Claro. Pero bueno, sí, siempre que... Yo ahora mismo estoy con Sara porque, a ver, yo soy muy crítica con UPyD. Ajá. Soy muy crítica con UPyD por varias razones. Una, porque veo que va dando tumbos y no tiene las cosas claras, o una ideología o algo a que seguir. Entonces, se intenta ser muy coherente en esta vida, pero cuesta. En un momento que estás detrás, en un pleno, en cualquier cargo, cuesta. Entonces, UPyD yo veo que tiene ahora mismo un problema. Y tiene en parte el problema que puede tener también el PSOE, y es que ahora mismo todas las medidas que se están adoptando desde el gobierno nacional son medidas para directamente fulminar la clase media. Y entonces, yo creo que ahora mismo lo que está surgiendo es que la gente se está posicionando más a la izquierda o más a la derecha. Pero el tema de centro, por más que a todos nos parece súper idílico ser de centro, ahora mismo la clase media está tendiendo tristemente a desaparecer, y la gente sí que se está posicionando a decir, vale, pues voy a ir a más ideales y para beneficiar a aquellos que están más desprotegidos, o voy a mantener mi voto porque me van a atacar mi economía, y yo lo que miro es mi economía y voy a votar. Yo ya se lo he dicho al pobre Ricardo, que es un bendito, me aguanta, pero se lo he dicho ya la última vez que estuvimos aquí, se lo dije y lo vuelvo a repetir: el día que UPyD tenga responsabilidad de gobierno, implosiona. No tiene por qué, es decir, lo que te iba a comentar, no es que sea un partido con ideología, es decir, UPyD nace de un movimiento social y, como sabes, hoy en día los movimientos sociales se caracterizan por ser transversales. En UPyD puedes encontrar, sí, es verdad, el movimiento 15M, ¿cuánta gente de derechas y cuánta gente de izquierda coincide en el del 15M? No jodas. No salimos del 15M, pero me refiero, Me habías asustado por un segundo. no, nada. Nosotros empezamos desde La cúpula del 15M se había puesto templada aquí. Pero me refiero, es decir, UPyD lo que se basa son en unas ideas muy fundamentales, que son regenerar la democracia, la separación de poderes en España, modificar la ley electoral, que luego se plasma en un manifiesto fundacional que se crea en 2007 en septiembre, y sobre ese manifiesto fundacional es sobre lo que se sustenta lo que es la actividad política de UPyD. Es decir, no es que tenga una ideología, pero ese manifiesto fundacional lo puedes tomar como tal ideología. Ricardo, tenéis liberales, tenéis socialdemócratas, tenéis gente que está más a favor de un federalismo. Yo el otro día, cuando me enteré que UPyD era federalista, dije, pero leche. Desde 2009, además. Pero que es que, o Claro, sea, ¿en qué cabeza cabe? Nosotros en el primer Congreso Nacional se debatió el modelo de Estado que queríamos, que de hecho luego en el PSOE va a salir ese tema, es decir, la diferencia y la comunidades autónomas, pero queremos queremos comunidades autónomas, pero que tengan unas competencias claras definidas. Las tienen. Perdona, aquí hay comunidades autónomas que tienen unas competencias en unos ámbitos, ¿Quieres decir otros todos tienen los competencias. Todas Que sea una gestión acorde y que sea capaz de gestionarse más eficientemente. No queremos que desaparezcan las comunidades autónomas. Vale, pero ¿Somos de acuerdo? ¿Cómo se gestiona más eficientemente? Quiero decir, o sea, A ver. Las competencias de cada comunidad autónoma están perfectamente definidas por leyes de transferencia. Bueno, pero no es lo mismo que unas comunidades autónomas a lo mejor tengan competencias sobre justicia que otras no tengan competencias sobre justicia, como puede pasar, o que unas o sea, que lo que comunidades autónomas es que todas tengan las mismas competencias. Exactamente. Nosotros creemos que puede servir para gestionar mucho mejor los recursos que existen en las comunidades autónomas y que se dediquen políticas o que se enfoquen las políticas de una manera más eficaz. Que a lo mejor luego cuando se implanta nos equivocamos, pero habrá que reflexionar sobre eso. Y nosotros yo creo también lo que le pasa ahora mismo a UPyD es que, aun no estando en el gobierno, sí que se empieza a ver las medidas que está adoptando en la oposición. En la oposición, por ejemplo, a mí me ha sorprendido, bueno, no me ha sorprendido porque yo soy muy crítica con UPyD, pero sí que yo creo que hay gente que se ha visto decepcionada. Por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, la semana pasada, el Partido Socialista de Madrid, el PSM, presentó una moción pidiendo que se restituyesen todos los precios, tasas universitarias, escuelas infantiles, becas comedor, luego también pues la gratuidad de libros de texto, y UPyD se abstuvo.
pero también tenemos que ver todas las disposiciones de esa moción, esa PNL. Es como nosotros cuando en el Congreso hemos propuesto que no se cobre por los tuppers en los colegios de los niños, y todos los partidos, incluso Izquierda Unida y PSOE, han votado en contra. Pero no era una PNL, creo que era una moción. Y la moción, y eso... No sé los términos de la moción exactamente, pero ya sabes pero que vamos, todas las mociones era tienen sus más puntos. o menos no hacer recortes a la educación. Era bastante sencilla, era no hacer recortes a la educación y unos cuantos puntos, entre los que están todos esos que yo creo que no era ninguno ir más allá de lo que había hasta ahora. Y se abstuvo. Pero eso es achacable a todos, porque ahí Ricardo tiene razón. O sea, Sí, cuando UPyD propone algo que el PSOE perfectamente podría votar, de repente dicen, no, es que este cuarto punto a mí no... Claro. Tal. O sea, No, pero es que en fin, depende o sea, de la así nos voluntad va todo. política que O sea, tenga. O sea, nosotros en de darle Pozuelo, la la razón verdad al es otro, que o depende nos que solemos apoyar seas bastante y en acorde a esa cosas así, proposición. pero Vamos a ver, a Tenían nivel que de ser los política términos local, verlos. a nivel de política local evidentemente es otra cosa, ¿no? Pero digamos, a nivel comunidad autónoma, a nivel país, si cada uno tenemos nuestro corralito y no nos salgamos, que vamos mal, mal vamos. O sea, vamos mal, pero por todos, por la ciudadanía, por la gente a la que representas, por la gente que te ha votado, por la que ha depositado su confianza. Volvemos a lo mismo que volvíamos antes. ¿Tenemos los políticos que nos merecemos? Depende. Depende. Hace mucho tiempo que a los partidos políticos, digo, a alto nivel, no llega el más preparado. Llega el que más aguanta. O el que Sí, más pero maneja porque la eso es estructura a interna. ver, vamos a ver, Claro, pero o sea, eso que volvemos nos a lo aguanta. mismo de siempre. A ver, ahora mismo tenemos un sistema democrático que es el menos malo. No, pero desde pero luego. tiene muchísimos problemas. Desde luego. Claro, siempre es El mejorable. menos malo, pero pero es muy mejorable. mejorable. Claro, Y- efectivamente. Entonces, la cosa es que lo mismo, exactamente lo mismo que pasa con los partidos políticos y la ciudadanía, pasa dentro de un partido político. Dentro de un partido político hay los que les llaman familias, hay los que les llaman grupos, hay lo que Si a mí sea eso, lo que si a mí sea. eso me parece fantástico. Si no de es hecho lo creo mismo- que es lo que debería Claro, de ser un y no partido es lo político. mismo una decisión que tomamos 4 en una mesa que otros 4, por Claro. mucho que tengamos Está la misma claro, ideología. Pero si es que el problema no es ese. El Pero problema es no es que- ese, es que el nivel de funcionamiento interno de los partidos políticos es tremendamente antidemocrático. Bueno, depende. Ahí... Bueno, sí, ahora me vas a decir No, que no, es no, la no. pera. Hagamos una No, cosa. a ver, todos los partidos Señores, funcionan de una hagamos forma una diferente. cosa, Lo que como pasa es que este- unos este- Todos son funcionan más... mejorables. Este Todo- debate está Devorando a devorando las un poco elecciones vascas. lo del País Vasco. No nos da tiempo de hablar ya del País Vasco, así que Otro pasemos día hacemos un directamente al monoprograma PSOE, que un sobre poco UPyD, si queréis. enrolamos con lo que más o menos ya estábamos Y la clase hablando, que es política. exactamente. Antes de pasar al siguiente tema, Y María. sobre esto, J. Dazacas nos hacía una crítica, decía, increíble, hablando de UPyD y las elecciones gallegas y vascas, ¿acaso no se han visto los resultados? Buen matiz, sí señor. Vamos ahora sí a pasar al siguiente tema, el descalabro del PSOE. Que sí, es un poco feo. Las últimas elecciones han demostrado, entre otras cosas, que el Partido Socialista no ha tomado el rumbo que muchos esperaban, ya que sigue perdiendo votos y escaños a una velocidad, digamos, de vértigo. Estas han sido las cuartas elecciones consecutivas, como comentábamos antes, en las que el partido de Rubalcaba pierde apoyos y las catalanas probablemente sean una repetición de este hecho. Aún así, Rubalcaba ha afirmado que no se siente cuestionado y que no va a dimitir. En algunos foros se destaca que lo grave del caso es la pérdida de rumbo del partido, ya que no atrae a un público joven que prefiere, por ejemplo, movilizarse junto al 15M antes de afiliarse a un partido que no le ofrece soluciones. Por eso nos preguntamos, ¿cuál es el futuro del PSOE? En esta segunda parte, Vania, tú que estás en el partido,
aunque no estés en la cúpula de arriba, pero vamos, tienes un conocimiento menos mayor que el mío sobre el tema. Coméntanos, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es el futuro del PSOE? Hombre, yo creo que el futuro del PSOE está marcado por que necesita un cambio y un cambio sobre todo de ideas. Yo creo que ya tenemos que dejar a un lado el tema de personas y centrarnos más en el problema que es el problema de ideas y de presentarnos como una oposición fuerte, una oposición capaz de gobernar, con una forma de hacer política diferente a la que se está haciendo ahora. Entonces, yo creo que todo es mejorable, que todo, que en esta vida lo que funciona es lo que se adapta al cambio, lo que se adapta a las circunstancias, y las circunstancias que hay ahora, pues es que estamos viviendo una crisis muy dura, que la gente se está viendo, ya le está tocando por todos los lados, por todos los ámbitos, y que además las políticas que está tomando, el rumbo que está siguiendo el Partido Popular está afectando a todos los pilares del estado de bienestar que teníamos hasta ahora. Entonces yo creo que ante eso hay que ser más contundente, presentar más propuestas y sobre todo eso, escuchar a la ciudadanía, que son los que van a dirigir el cambio y el futuro del partido, porque si escuchas más a la ciudadanía tendrás más probabilidades de tener un buen futuro que si no las escuchas. ¿Señores? Yo creo que uno de los problemas principales del PSOE, aparte de la imagen que puede dar a los ciudadanos su líder ahora mismo, Rubalcaba, y con la legitimidad que viene del anterior gobierno, es una falta de ideas o de programa que cohesione el partido. Es decir, tienen unos discursos, yo creo, bastante diferenciados, bueno, no bastante diferenciados, pero que cambian ideas dependiendo de las comunidades autónomas. Luego, muchas veces se ha perdido lo que es la idea de conjunto de partido, porque tienes el PSOE, su modelo organizativo ha hecho que se fragmente, yo creo, incluso, y que se creen baronías territoriales que van a defender su parcela electoral, no tanto los intereses del Partido Socialista a nivel general. Adapta muchas veces, pero, yo creo. Disculpa, perdón, yo creo que eso es bueno. A ver, lo malo es cuando todo un partido piensa de la misma manera. Yo creo que ahora mismo... No que piensen de la misma manera, sino que no piensan en el conjunto de lo que es el proyecto que quieren lanzar. Pero a ver, en eso yo distingo una cosa. Ahora mismo el problema sobre todo lo tiene el partido a nivel nacional, y lo que a veces es al revés, las comunidades autónomas son las que se rigen según lo que dice pues el secretario general y todo esto, pero es que también hay muchas veces que los movimientos vienen impulsados de arriba y hay otras veces que vienen impulsados de abajo. Ahora yo creo que se necesita que ese cambio venga impulsado bien de la ciudadanía, bien de las bases o bien de las comunidades autónomas. La cosa es que reaccione entero el partido y acabemos todos pensando de la misma manera, hacia el mismo rumbo. Sara. Yo creo, voy un poco en la línea de Vania, no es un problema de liderazgo, es un problema de rumbo. Además es un problema de rumbo grave, porque además están adoptando, o sea, es que yo el otro día escuchaba hablar a Rubalcaba y decía, pero ¿por qué está diciendo estas cosas en la tele? O sea, no lo entiendo. Siguen sin saber que están haciendo mal. Tú dices, es importante que escuchen a la gente. Pues no sé, se deben de poner tapones en los oídos cuando salen a la calle, porque no veo que estén tomándole el pulso a la calle. Y lo que es más grave, no entienden qué es lo que están haciendo mal. Es que yo creo que lo estamos haciendo todo bien y la gente es que sigue sin votarnos. Esto va a ser que, como la gestión del anterior gobierno fue mala, pues claro, la gente todavía está un poco resentida con nosotros. Muy bien, adoptando ese marco, lo que estás haciendo es darle la excusa perfecta al PP de seguir con el suyo, que es la herencia recibida, la herencia recibida y la herencia recibida. Entonces, si tú no sales de ahí... De hecho, es comprar el discurso del PP. Claro, sí. Claro, es adoptar su marco cognitivo, es comprarle el discurso. Entonces, si tú no sales de ahí y dices, vale, muy bien, o sea, hubo un momento en el que nosotros creímos que las cosas tenían que ser así, no fueron así, ¿vale? Vamos a pasar página, seguimos con lo siguiente. Si eso no se ha hecho hasta ahora, por Dios que lo hagan rápido, porque es que no queda tanto tiempo hasta las próximas generales. Y desde luego para las catalanas ya no hay tiempo. Yo creo que, como dice Sara, muchas veces el PSOE no se ha dedicado a ser una alternativa, sino a ser una oposición directamente. Es decir, no proponer, sino criticar. Pero ni eso, Ricardo, porque es que ahora mismo ni siquiera está criticando. Yo escuchaba... En Rubalcaba, el otro día en el Congreso, por ejemplo, intentó dar una imagen mucho más dura en el debate de los presupuestos, pero aún así es lo que hablábamos antes. Es que, perdona, es que el debate de los presupuestos sí, era también. Bueno, es que el debate de los presupuestos era para haberle dado por todos los sitios, porque es que es el debate que tienes que ganar. Es
el debate. Y más con la que no está habiendo, cayendo. no habiendo Estado de la Nación, además, es el debate que tienes que ganar. O sea, no hay otro debate en el universo. Yo esta mañana escuchaba a Rubalcaba en la SER y decía, no, si nosotros estamos dando alternativas. Oigan, yo considero que soy una persona medianamente informada y no estoy escuchando ninguna, o sea que o no las están dando, o las están dando en el sitio equivocado, o las están dando mal. Yo creo que la están dando un poco a destiempo, es decir, muchas veces no sabes qué piensas sobre cierto tema hasta que aparece ese tema de forma muy clara, lo que es como una problemática, es decir, el modelo territorial del PSOE, mucha gente no sabe que propugnaba un Estado federal, hasta que ha salido el problema de Cataluña, que parece que van un poco detrás de lo que es la actualidad política. Que van... Y este tema, el tema federal, depende del año, porque cuando hace 6 o 7 años lo planteó Pascual Maragall y medio PSOE se lo comió Dijo con que patatas. no, Es decir, exactamente. pero tío, ¿pero qué dices de federalismo? Y es a lo que hombre? volvemos, yo creo que le falta unas bases de programáticas o de conjunto que les asiente el discurso y que les unifique un poco lo que son los criterios, y es lo que no tienen ahora mismo, yo creo. Y luego, mira, estábamos hablando también de qué había pasado en Galicia y qué había pasado en País Vasco. En País Vasco ha ganado muchos votos Amaiur, que lógicamente las anteriores no se pudo Bildu. presentar, perdón, Bildu. Bueno, que en las anteriores no se pudo presentar, y en las gallegas exactamente lo mismo. Si estás viendo que la gente lo que te está demandando es una posición clara de izquierdas, no sigas haciendo el idiota y dales una posición clara de izquierdas, propúgnate como alternativa, sea alternativa. Yo no sé, fue como hace 3 o 4 meses, me vais a perdonar porque tengo una memoria un poco precaria y no recuerdo exactamente quién hizo las declaraciones. Un día escuchando la radio tengo que escuchar que dicen que fue a raíz del manifiesto este que salió de las bases diciendo que querían ir más a la izquierda y tal, y estaban diciendo que no era eso lo que había que hacer, que el PSOE cuando había ganado, históricamente, cuando había ganado elecciones es cuando había conquistado el centro izquierda. Digo, vosotros, o sea, es para daros. No es cuando, no, es que no es cuando habéis conquistado el centro izquierda. Es cuando habéis tenido un número suficiente de votos para no quedar muy lejos del primer partido. O es cuando habéis conseguido aglutinar todos vuestros votos hacia la izquierda. Claro. Porque eso es lo que os da poder. Vamos a ver, pero un momento, vamos a las redes sociales y luego vamos contigo. ¿Qué nos comentan, María, de lo dicho hasta ahora? Soy del Sur decía, el problema Rubalcaba y sus cuadros dirigentes, Bono, Chávez, Chacón y su cobardía por no reformar la ley electoral. Luego hacia el PSOE decían, renegaron del marxismo, esto con cierta ironía, renegaron del marxismo para que el franquismo os olvidase, regresáis con el groucho marxismo. Cambio de ideas. Zasca. Y luego muchos tuiteros están diciendo que si el camino es parecido al del PASOK de Grecia. Vania, que nos conteste Vania. Sí. ¿Es el camino del PASOK el que está tomando el PSOE? A ver, el PSOE lo que tiene que hacer es ahora mismo escuchar, reflexionar y ser más contundente. Yo creo que ahora mismo no es momento tanto de responsabilidad política, sino de ser contundente hacia las medidas que está adoptando el Partido Popular. Ahora mismo las medidas están siendo demasiado radicales, están siendo demasiado duras para la ciudadanía, están atacando tanto el sistema de salud, están todas las esferas, pero claro, menos lo que es el tema de la iglesia, el tema de los que más dinero tienen, todo esto. A ver, Claro. eso vamos a dejarlo sin tocar, eso no faltaba. Yo creo que la responsabilidad política llega hasta un punto. Tú puedes ser, a mí me parecía muy bien, por ejemplo, el tema de Rodríguez Zapatero, cuando estaba Aznar, la responsabilidad política de no utilizar el tema de ETA, los atentados, tal. Vale, eso sí, pero yo creo que hay que ser muy contundente cuando lo que están atacando es el sistema de el estado de bienestar, los pilares fundamentales. Cuando lo que están atacando es tu programa de toda la vida. Claro, efectivamente, están atacando tu programa y no solamente están atacando tu programa, es que no están tocando todo, porque si tocan tu programa, dices, vale, estamos en crisis, pero tocamos todo. Ojo, porque esto... Tocamos la monarquía, tocamos la iglesia, tocamos pues eso, las clases adineradas, pero tú no puedes coger y hacer la ley de amnistía fiscal y por otro lado meter el batacazo, no. Entonces yo creo que en eso la ciudadanía está demandando más contundencia. Yo creo que uno de los problemas del PSOE, decir de lo de la herencia recibida, que le achacan el PP generalmente, y puede que le venga de ahí el problema del PSOE, que ha gestionado la crisis de una forma muy similar a lo que gestionaría un liberal.
En mayo del 2010, es decir, cuando aquel 10 de mayo de Zapatero, que empezó con los recortes y contradijo su programa, que no iba a hacer recortes, que nunca iba a hacer recortes, etcétera, etcétera. Y ahí es que lo repitió hasta se deslegitimó totalmente, es decir, tampoco han pedido perdón a la ciudadanía ni han reflexionado sobre eso. Es decir, yo creo que si el PSOE quiere aumentar o su credibilidad o su legitimidad frente al electorado, lo que tiene que hacer primero es decir, mire, nos hemos equivocado en esto, somos conscientes de que hemos fallado aquí y vamos a trabajar a partir de aquí. Pero yo creo que públicamente no han hecho esa reflexión y la ciudadanía no lo capta. Yo, la asociación del PSOE con el PASOK no es la primera vez que la escucho y a mí me da mucho miedo. Me da mucho miedo también por el propio sistema y porque el buen funcionamiento exige que no haya de repente partidos que hayan estado 30 años y que de una elección a otra desaparezcan o de aquí a 2 elecciones desaparezcan. Poca broma, pero a UCD le pasó algo claro, similar. O sea, claro. En menos de 3, 4, 5 años se acabó pero UCD. lo de UCD es un poco distinto, o sea, es un cambio del sistema de partidos derivado derivado de que era un sistema de partidos muy joven, entonces fue un acomodamiento. O sea, la estructura del PSOE es obviamente mucho más fuerte, mucho más profunda, es una maquinaria mucho mayor, pero ya hay un precedente que es UCD, y UCD no era un partido pequeño precisamente, era de los grandes. Sí, pero la desaparición a eso íbamos, o sea, la desaparición de UCD no fue tanto un cambio de parecer de la ciudadanía como un acomodamiento del sistema de partidos, claro, que suele pasar en democracias jóvenes y que es así, o sea, realmente lo que desapareció fue el espectro de centro porque la gente izquierda se encontró a alguien que verdaderamente le representaba, en este caso el PSOE, y por eso el Partido Comunista tuvo los pocos votos que tuvo, ¿no? No es la primera vez que yo lo escucho y espero que no. Y espero que no porque efectivamente están cometiendo los mismos errores que el PASOK. O sea, plantea alternativa. El PASOK realmente no tenía otra opción, pero es que el PSOE sí la tiene, todavía. Claro, decía Ricardo, es que cuando Zapatero hizo los recortes tal, cuando a ti te están apretando desde Bruselas, lo primero que tienes que decir, señores, yo traiciono mi programa electoral, es verdad, no me gusta lo que estoy haciendo, pero lo hago porque no tengo absolutamente más remedio que hacerlo. O dimites o admites la responsabilidad. Y no solamente eso, claro, y no solamente pasó, eso, también claro. hablas con los demás partidos y haces corresponsables a los demás. Lo que no puede ser es que el Partido Popular haya salido airoso de esto cuando se están tomando unas medidas que eran de responsabilidad. Porque eso está comprando su marco cognitivo de es verdad, tenemos la culpa de todo. Totalmente. Está comprando su discurso de es la herencia recibida. Entonces, cuando tú mismo, PSOE, compras el discurso de es la herencia recibida, si yo soy el PP, yo sigo utilizando ese discurso porque ese discurso me conviene. Es como lo del tema de la independencia con más. Ese discurso me conviene mucho más que el económico. Entonces, es un problema del PSOE. No es un problema del PP, el PP está rentabilizándolo lógicamente, pero manda narices que rentabilice el gobierno un partido que está haciendo verdaderas barbaridades con este país y apretando a la gente hasta lo máximo. Sí. No, por eso es bastante preocupante la situación del Partido Socialista, pero no es la situación del Partido Socialista, es la situación de la ciudadanía que ahora mismo no tiene una oposición fuerte. Y una oposición fuerte es no solamente el Partido Socialista, sino la suma de todos los partidos no llega a ser lo bastante fuerte como parar la que está cayendo. La hermética del Congreso de los Diputados te lo impide, así tenerlo con una mayoría absoluta del PP, plantees lo que plantees, si el PP no quiere llevarlo a cabo. Sí, pero no es tanto al llegar a la mayoría absoluta, no es tanto eso, creo que a lo que se refiere Vania, no es llegar tanto al Congreso, sino al momento anterior, el momento de las votaciones. Sí. Y es que ahí la culpa, vuelvo a lo mismo, la tiene el PSOE. Porque el PSOE es el partido que aglutina a la izquierda. Y si no es capaz de eso... ¿Qué debe hacer el PSOE a partir de ahora? ¿Debe hacer un congreso para marcar un camino ideológico o qué debería hacer? Necesita dos cosas clave. Lo primero, marcar un congreso que marque las pautas claras de actuación, al menos a unos 4 o 8 años vista. Porque y luego, mucha gente dice... del congreso para adelante. Y luego necesita, yo creo, un lavado de imagen de cara a la ciudadanía. Es decir, la legitimidad de Rubalcaba, estando en el anterior gobierno, está muy quemada. La imagen de Rubalcaba la asocian también a la imagen de Zapatero. ¿Debe Rubalcaba o debe refundarse el partido directamente? O... Yo no creo que en este momento... Ahora mismo no. Y yo soy una fan absoluta de Rubalcaba, como creo que ha quedado... creo que ha quedado, sí. Pero no creo que en este momento ayudara la dimisión per se.
Porque volvemos a lo mismo, no es un problema de liderazgo, no es un problema fundamentalmente de liderazgo, sino de rumbo. Si cambias al líder y sigues con el rumbo perdido... Primero es declarar un rumbo claro y luego yo creo que es intentar crear una nueva imagen al PSOE, que tendrá que ser Rubalcaba quien ayude a crear esa imagen, porque él tendrá que ceder y saber que él, si se presenta como candidato a las próximas elecciones, tiene todavía el peligro de que le sigan... Se ve que tendrá que ceder, ya veremos si lo hace, pero bueno. Pero esto es como un barco, tú puedes tener un timonel ciego y cambiarlo por otro timonel ciego. O sea, pues el timonel habrá cambiado, pero el banco sigue yendo a la deriva, porque no hay nadie que lo gobierne. Vania, y luego iremos a las redes sociales. No, yo creo que eso, que hay que acercarse más a la ciudadanía, escuchar más lo que está pasando en la calle, lo que la gente está demandando, y de ahí tiene que surgir el cambio. El cambio no es que abandones a lo mejor tus ideales, no, a lo mejor es volver más hacia tus ideales, porque cuando tú estás en el poder ves todo de otra manera, porque también tienes presiones de otros lados, en este caso pues es innegable la presión tan fuerte que tienes desde Europa. Pero bueno, hay veces que también hay que arriesgar y decir, mira, no, yo creo en esto, en estas ideales, y a lo mejor hay otra manera de llegar a ellos en vez de por lo que se está optando últimamente. Entonces eso me parece fundamental. María, ¿tú qué crees? No, en serio, ¿qué dicen las redes sociales? Gonzalo Caro decía, lo peor de todo no son los recortes, hay 3 cosas imperdonables: reforma de la Constitución, rechazo de dación en pago y comenzar con la inyección de dinero a la banca. Hace una crítica también y dice, con perdón, menudos ovarios, que nos preocupe más el suicidio del PSOE que se suicide gente por una situación económica. Cierto, hoy conocíamos la trágica noticia de que un hombre, creo que era en Córdoba, se ha suicidado. Que nos recuerden en Twitter el nombre, porque me parece muy importante decirlo y no lo recuerdo ahora mismo. Y hay una mención en concreto hacia Sara, que dice, a la contertulia le daba miedo, entre comillas, el 25S, y ahora la deriva PSOE-PASOK. ¿No le dará miedo una alternativa al sistema, Syriza? Uy, sí. Yo, como todo el mundo sabe, soy muy poco reformista y no. A mí me da miedo todo lo que huela a una reforma no contenida del sistema, porque habitualmente eso termina de forma perversa. Eso es lo que a mí me da miedo. El 25S me daba miedo por sus razones y que el PSOE termine como el PASOK por las suyas. Pero sí, como todo el mundo sabe, sí, yo soy sospechosa de... soy sospechosa de todo, sí. Damos fe aquí. Sí. Aquí damos fe, que la tenemos desde hace mucho tiempo y por eso la invitamos. Por eso, es una de las principales razones, porque no le gustan los cambios. De hecho es de derechas. Sí, de toda la vida además. De toda la vida, una cosa... A ver, yo creo que hay que arriesgar en tema del sistema, de todo sí que podemos arriesgar y sí que podemos cambiar las cosas, pero sí que estoy con Sara, que es que hay que tener mucho cuidado, es que el sistema democrático es muy débil. Hay sitios, por ejemplo en Chile, donde hubo 100 años de democracia y luego llegó la dictadura. Nosotros llevamos muy pocos años de democracia y sí que hay que coger con cuidado todo este tipo de mensajes que se lanzan en contra de los políticos, en contra de los partidos políticos, bueno, que también hay, desprestigian... perdón que te interrumpa, Vania, también hay que tener en cuenta que hay muchísima gente descontenta con lo que están haciendo los políticos actualmente se demuestra no solo con lo de Bildu, que ha tenido un ascenso brutal porque no estaba representado en el Parlamento, sino también por la aparición de Anova AG, o como se llame, porque ya hay tantas maneras de nombrarlo que uno ya se hace un lío, pero que la ciudadanía está pidiendo que los políticos les escuchen y les tengan un poco en cuenta, porque a mí me parece que en España durante bastantes años se ha ignorado lo que totalmente, y se ha incluso dado la espalda a los ciudadanos, porque si no, no estarías en esta situación que estás ahora. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que sí que hay que tener en cuenta una cosa, que es que los cambios, o sea, las críticas se pueden hacer, pero siempre y cuando sean constructivas. Tú lo que no puedes es minar un sistema, romper, porque es cuando afloran, pues eso, comentarios no tan democráticos, personas que pueden ir por el lado no tan democrático, y tiene mucho peligro. De ahí viene el auge de los extremismos, viene un sistema mucho más centrífugo, mucho más complicado de gobernar, en fin, o sea, los cambios sí, y son buenos, pero controlados y con cabeza.
Hay quien opina, por cierto, no vamos a alargarnos más porque tenemos que ir a tirar a alguien a la hoguera, algo que nos encanta. Hay quien opina, por ejemplo, que desde un poco antes, en realidad, del 15M, ha empezado ya a fraguarse una segunda transición. ¿Cómo lo veis? Un último comentario para Yo creo que sí acabar. existe un descontento, por así decirlo, con los partidos tradicionales, y es la aparición de nuevos partidos, la generación 2.0 de partidos en España. Entonces, yo creo que se están intentando crear alternativas, o al menos otras voces críticas dentro de lo que es el arco parlamentario y político, y bueno, que a lo mejor no van a tener la misma fuerza que PP y PSOE, o no sabemos, tal y como están las cosas, todo es posible. Pero, O de repente PP y PSOE se refundan y acaban entendiendo dónde está su sitio. Exactamente. De aquí, es decir, los próximos 4 años van a ser bastante interesantes en términos electorales y veremos qué pasa, pero yo creo que sí hay una segunda transición, y es que la gente está tomando conciencia de que el sistema que se creó no era perfecto y se va a intentar mejorar. Y a mí eso me parece estupendo. O sea, quiero decir, la gente por fin ha tomado conciencia de que la política es importante. Fantástico. Si toda esta segunda transición solo ha servido para eso, yo me voy a morir tranquila ya. O sea que... Esperemos Por que no te eso mueras, a mí- espérate unos años, que eres joven todavía, no tengas prisa, estas cosas no hay que tener prisa, ya lo sabes. A mí- Vania, y vamos a las redes sociales antes de caer. A mí es lo que me gustó, por ejemplo, del 15M, que sí que afectó mucho negativamente a mi partido, pero sí que me gustó que la gente se interesase por la política y me pareció fundamental, porque era algo que desde hacía muchísimo tiempo no pasaba. Y por eso yo también soy crítica y digo, tenemos los políticos que nos merecemos, porque si a lo mejor hubieseis estado más encima, no hubiese pasado. Yo no estoy de acuerdo con eso, ya lo sabéis, pero en fin. María, redes sociales, la Sí, última ronda de redes sociales. Gonzalo Caro habla de todo lo perverso que estabais hablando y Sara te dice, más de 500 desahucios no son perversos, un 52% de paro juvenil y un 25% de paro en general no es perverso. Pero yo ¿por qué me Pero- dices eso, Gonzalo? Tienen fijación ¿Por contigo, qué? tienen fijación contigo. ¿Por qué? No, yo no he dicho que eso no sea perverso, en ningún momento. Es más, creo que es lo más perverso de este sistema. De hecho, en la reunión que hubo entre los parlamentarios alemanes y el 15M, cuando el día que fue, Fanetín nos contó que los alemanes alucinaron con esto de los 500 desahucios diarios. Señores, es momento de tirar a alguien a la hoguera. Y hoy los candidatos a caer en la hoguera son los siguientes. Primero tenemos a Rubalcaba, el segundo al señor Montoro y el tercero a Sandro Rey. Al señor Montoro lo vamos a tirar por la presentación de los presupuestos, que por cierto han tenido, si no recuerdo mal, 11 enmiendas a la totalidad, las 11 rechazadas. Sí, tope democrático el tema. En fin, bueno, no es antidemocrático, porque legalmente se puede hacer, pero bueno, aceptar alguna no estaría mal. En fin, Las parciales. señores, ¿a quién escogemos para tirar a la hoguera? Yo Ricardo. voto por Montoro, porque ha presentado unos presupuestos totalmente irrealistas, con unos cálculos que ya están desfasados y que va a suponer que tengamos que hacer más recortes y más ajustes. Sara. Segundo voto para Montoro por razones Bueno, obvias. tenemos ganador Montoro, ¿cómo no? Montoro. Menudo pleno. Menudo pleno hemos Me tenido pega hoy. al 3. Señores, pues hoy, sin dudarlo, yo no puedo decir nada porque los tres han votado lo mismo, el señor Montoro, el ministro Montoro, va a la hoguera. Señores, nos encanta esto de que lo queme. Es como muy... La justicia popular. Sí, hombre, es catártico. ¿Qué es que te diga? Hay días sí. que me encanta, lo hemos pasado genial. Señores, ha sido un placer teneros con nosotros. Vania Branco. Bravo, perdón. No. Rajoy empezó así, ¿eh? No se Sí, ve nada. madre mía, bravo, perdón, no sé por qué he escrito Branco aquí en el guión. Muchas gracias. En total, en Twitter la encontrarán como 77Vania, con una arroba delante. Muchísimas gracias por participar aquí en la Plaza en Llamas. Sara San, le he dicho bien tu nombre, ¿verdad? Sara Sánchez. Sí, sí. Hoy sí. Hoy sí, Ah, es verdad. retrasamos. Otro día me equivoqué. Sara Sánchez en Twitter es Sara _San H, y Ricardo Pérez, mi tocayo, que es en RP Alamillo Exactamente. en Twitter. Muchísimas gracias por estar aquí los tres. A ti, por señores.
a María Araiz en Twitter. Acuérdense bien de ella porque es el último día que la vamos a tener aquí. Se nos marcha por temas de universidad, estas cosas. Yo le pediría un aplauso y que en Twitter todo el mundo, por favor, se despida de María con el hashtag María no te vayas. Muchas gracias, María, por haber estado aquí. Buenas noches y muchas gracias a vosotros. Señores, nos despedimos, como decimos cada semana, en cualquier reunión de amigos, de bar, de tertulianos. Lo importante no es quien tiene mejores argumentos, ni quien sabe plantearlos mejor, ni siquiera quien tiene la razón, porque lo importante, ya lo sabéis, es aquí, en la Plaza en Llamas, que arda la plaza. Señores, esto ha sido todo. Estamos en el canal 33, estamos en Agorasol Radio y esto ha sido la Plaza en Llamas. Hasta la semana que viene. La Plaza en Llamas.